Buenas, yo soy Julián Delgado del programa Conectados y él es Juan, profesor de lengua del Castelar. Y os vamos a contar un poco nuestra experiencia en el Aula del Futuro con la obra que llevamos a cabo con los niños de primero de la ESO de Besos para la Bella Durmiente. Y bueno, Juan nos vamos a hablar un poco sobre cómo fue la Sí, experiencia. sí. La verdad que fue muy fluido todo, porque empezó, bueno, como lo típico más tradicional, que es un poco la lectura en el aula. Y bueno, a raíz de ahí ya todo fue derivando a una experiencia mucho más enriquecedora y mucho más compleja, para que nos vino muy bien el aula del futuro, ya para decidirnos bueno, en un principio simplemente a intentar representarla. Sí, lo que pensamos, ¿verdad? Al principio era un poco cómo reaccionarían ellos. Juan y yo llevamos trabajando con ellos Sí, al principio del primer trimestre, yo me incorporé en octubre por el programa, y bueno, pues llevamos a cabo primero la primera lectura, que era Operación sí. Pelusa, y vimos que podía funcionar de cara a trabajar un poco también, ¿verdad? Lo que hemos dicho antes, La la oralidad, la oralidad, oralidad. que algunos niños estaban más retraídos en clase y que el aula del futuro, a través de diferentes Mm, rincones, socializando, mm. pues podíamos sacar provecho en el sentido de que ellos se abrieran, tuvieran una Sí. experiencia cercana. Ha venido muy bien, además, eso, el sacarlos del aula para todo eso, para que ellos sintiesen también las relaciones personales entre ellos, las viviesen de otra manera. Y aparte que el propio trabajo Sí, que... porque yo creo que cada rincón, a través de Claro. como el rincón de investigación, el rincón de exploración, donde ellos se han reunido, donde han trabajado sus personajes, han investigado sobre qué es el teatro en realidad, cómo sigue Sí. por dentro. Claro, sí. Porque también es verdad que hemos ayudado también a gestionar sus emociones, y esa tensión que al sacarlo del aula están como más retraídos ahí. Yo creo que ellos han aprendido un poco a manejarse. Sí, eso ha venido muy bien, ha venido la verdad que fenomenal y que a raíz de la primera experiencia que nos sorprendió, yo creo que tanto a Julián como a mí, Sí. sobre todo determinados alumnos, que los veíamos como más retraídos en clase y observamos ahí que tenían un potencial que no habían mostrado hasta ese momento, ¿no? Y además que es verdad que, bueno, que la oralidad suele ser un poco la hermana pobre del trabajo de la lengua, ¿no? Sí, es verdad, yo creo que estoy de acuerdo contigo. Y hay niños, por ejemplo, con dislexia, como hemos hablado antes, Mm, que le ha venido muy bien a la hora de trabajar el texto, el léxico, el vocabulario, que a veces les cuesta comprender, entenderlo, que se pierden en la lectura. Y yo creo que, mm, que a través de, por ejemplo, cuando hemos estado en el rincón de exploración, que han estado leyendo qué personaje tocaba, que hemos estado subrayando, sí. que hemos estado viendo qué se dice. Ellos mismos han estado tomando nota de, pues yo voy a hacer este personaje y tengo que decir esto y esto. Sí, Y, la intención y, también, ¿no? Eso es, sí, cómo vive el personaje, los sentimientos que tiene, cómo luego eso lo tiene que trasladar un poco eso sí, tanto a la adicción como a la manera de moverse. Yo creo que es verdad que ha sido muy, sí, muy porque también ha interesante. habido, yo creo que el aspecto no verbal de la Mm, comunicación también lo hemos podido trabajar. eso Lo, muchísimo. sobre todo en la, Ese, en la, mm, en la parte de presentación, ¿verdad? ujú, Porque la parte de presentación es verdad que se ha llevado gran parte de la actividad, porque ha sido ensayar, escenificar, la dicción, el tono, el el tono, sí, volumen, el dirigirse al público. Mm. Yo creo que eso también les ha ayudado mucho. Y como decíamos, que había niños más retraídos que no participan en clases y han tenido la oportunidad Sí. todos de poder participar bueno, Sí, además que en su medida, eso, además dado el que yo personaje. creo que les ha motivado mucho esa participación activa, ¿no? Que tienen todos y que se sienten eso, partícipes de algo que va a tener un fruto final, que al principio no sabíamos si eso ha sido idea de Julián, el llevarlo ya directamente a representarlo. Pero ya el ver que aquello que estaban haciendo, que había al principio una simple lectura, que aquello empezaba a cobrar vida,
Sí, Yo creo que es eso verdad. les ha dado a ellos les ha generado mucha ilusión. De hecho, yo noto un cambio entre el tercer trimestre de algunos alumnos y alumnas que se ven más participativos, que se Mm, ven con ganas de dar su opinión que antes se la guardaban, de mm. compartirla. Sí, 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 en el aula se ha notado un montón. La manera incluso de relacionarse entre ellos ha cambiado a raíz Y yo creo que de esta experiencia. el aula del futuro, yo creo Lo que ha ha facilitado facilitado, sí, mucho sí, ese sí, aspecto. sí. El tener el ámbito, el primero trabajar en grupos pequeños, como a veces hacíamos, ¿no? De Sí. agruparlos 2, 3, luego ya grupos mayores. Yo creo que eso ha venido. Sí, eh, porque al principio en la actividad, como si conocéis la obra de Beso para la Vía Durmiente, pues nosotros llevamos a cabo el último acto, sí, pues nos exacto, sí, 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 parecía, sí. nos hubiera gustado hacerla entera, pero bueno, Sí. Quisimos no ser demasiado ambiciosos. una primera Por prueba ser, de cara al año que viene que esperamos eso es, repetir porque ha eso sido es, eso es. una, sí, como Sí, dice sí, sí, Juan, sí. ha sido súper enriquecedora para todos, tanto Mm, para el profesorado mm, como para los alumnos. Y es verdad que se han juntado de 3 en 3, mm. los de 4 en Sí, 4, trabajando. Lo hemos sacado primero los caballeros sí, sí, con los sí, sí. caballos, el Mm, rey con la mm, reina, las hadas mm. con la Sí. princesa y con el juglar. Sí. Además, eso rompiendo un poco las dinámicas suyas de cómo a veces se agrupan ellos, ¿no? Sí, los Haciéndole. diferentes grupos Eso han es. Sí, interactuado sí, sí, a sí. la vez Mm, y han mm, creado vínculos mm. pues eso, de gestionar, como Sí, yo sí, digo, sí. de autorregularse, Mm, del aprendizaje. Yo creo que ha mm. sido Sí, que luego eso muy también ha sido importante. otra cosa interesante, que luego ya más avanzado el proyecto, ya veíamos eso como La entre autonomía. ellos, exacto, Es la autonomía que han ganado. tenían autonomía y entre ellos había colaboración y había sugerencias y había ayuda que redundaban en beneficio Sí, del resultado había final, una ¿no? Sí, parte sí, de sí, la sí. dirección, es Sí. verdad, en la que nos hemos visto diciendo, no mandéis tanto vosotros como Eso. somos nosotros que lo que Sí, vamos a sí, llevar sí. esto a Sí, cabo. en algún momento Sobre todo en hubo que. la parte de que se reunieron por rincones para hablar sobre Sí, cómo íbamos sí, a ir sí, sí, sí. vestidos, Mm. el El atrecho, las atrezo. coronas, las Mm, varitas, dónde mm. buscarlas, ¿verdad? Sí, Cómo hacerse de ellas, las espadas, cómo hacer el caballo. Cada uno aportó ideas, cada uno aportó mm, un material y eso también logró que esto sí, saliera sí, sí, adelante, sí, porque a sí. veces, Sí, que lo sintiesen ellos como algo muy, muy propio, donde todos tenían una voz y todos tenían sí. algo que decir, algo que aportar, ¿no? Sí. Mm, Y también es importante eso, que creemos que le hemos dado una vuelta, como hemos comentado antes, a esa lectura superficial, sí, ¿verdad? sí, sí, Que sí, se lleva a cabo en el sí. aula. Yo desde luego creo que no la van a olvidar. Ya esta lectura les va a quedar ahí. Sí, además, de hecho querían repetir, ¿verdad? Pasa Le va a que generar un recuerdo. Sí, 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 sí. Y además es verdad que aquí en el centro hay más proyectos de teatro que llevan otros compañeros. Y ya, claro, como esto es algo que hemos incorporado al aula y que ha sido posible gracias tanto al programa Conectados como a disponer de un espacio nuevo como el Aula del Futuro, mm, pues ya ellos, claro, están como deseosos de que eso tenga una continuidad para cursos posteriores. De alguna manera que nosotros intentaremos que así sea. sí, Claro. además también nos dio la oportunidad de realizar varias evidencias. Mm, Como producto final, el vídeo mm. Sí, que hemos sí, realizado sí, para el sí, sí. proyecto del Aula del Futuro, Mm, pero también, en lugar que no se ve en la cámara, pero contamos, el Castelar cuenta con un salón de actos donde mm, creamos nuestro propio escenario para presentar la obra, ¿verdad? mm. Y bueno, pudimos representarla para el resto del instituto, incluso para Sí, sí, la jornada de de puertas puerta abiertas, era, ¿no? abierta. Sí, sí, que vinieron también los padres. Entonces se abrió ya. Es un trabajo que además eso del que puede disfrutar toda la comunidad educativa, ¿no? Entonces, la verdad que ha sido una experiencia muy, muy bonita. Sí, porque una de las cosas que hemos estado hablando antes de este pequeño Mm, diálogo y tal, ha sido el poder darle la vuelta a ese aspecto tradicional sí. de trabajar Mm, la lectura, mm. que la literatura lo vemos como el libro que vamos Sí, a sí, la sí. biblioteca, Sí, que sí, se vamos a le. comprar, Claro. Mm. pero aquí hemos podido vivirla Sí, desde sí, dentro, sí, 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 sí. ¿sabes? Sí, sí, que Desde en ese sentido nos vino muy bien la primera experiencia que habíamos hecho con Operación Pelusa también. sí, Ahí yo investigando el creo que ahí, personaje. para nosotros fue, por lo menos para mí, fue como un chispazo de ver ahí otras posibilidades, ¿no? Otras maneras Sí, sí, de ampliar otra sí, la metodología claro, tradicional a una mm, metodología más mm, activa mm, donde ellos mm, interactúan, funcionan,
lo suelo decir, un aprendizaje funcional, Sí, que les ha valido para la vida, para la vida real. Sí, porque es verdad que luego muchos de ellos, sobre todo al principio de curso, tenían dificultades para dirigirse a los profesores, para hablar Es entre verdad, ellos. es verdad. Y entonces, claro, es que la oralidad les va a ser algo fundamental en sus vidas futuras, vamos. Sí, porque yo creo también que en otras asignaturas, como la matemática, con Gonzalo, por ejemplo, que él trabaja por grupo, donde tienen que dialogar, que a veces le cuesta todavía Sí, arrancar, sí. esto le ha venido bien para expresarse, porque es verdad que recuerda que muchos de nuestros alumnos tenían un tono bajito, como Sí, no bueno, quiero, pero ahora no, han ganado, ¿verdad? Han ganado confianza, sí. han ganado identidad, creo Mm, yo, diciendo, oye, me escuchan, puedo, Claro. y soy escuchado, Sí. Y soy capaz ya porque creo, de expresar una opinión y sin problemas de manifestársela a los demás. Y es verdad que eso se ha notado. La experiencia de teatro ha sido muy provechosa en ese sentido. bueno, y como todo final, bueno, el vídeo que te estaba comentando y, bueno, a nivel personal, decía eso, que a mí realmente me emocionó cuando terminaron finalmente la actuación y se abrazaron y festejaron y tal. No, estaba Sí, estaba diciendo eso, que finalmente eso, creo que el resultado, la evidencia final que fue el rentarlo en este salón de actos del IES Castelar, pues yo realmente a mi título personal me emocioné mucho porque cuando se abrazaron, cuando cerramos el telón, ¿verdad? Sí. Y eso fue el Porque colofón. eso, verse capaces de llevar a buen puerto. Que la Ante experiencia- alumnos, ¿verdad? eso es. De primero, de bachillerato, Claro. de sus compañeros de primero de la ESO, segundo. Y bueno, lo que tú comentabas del aula del día de las puertas abiertas. Sí, que luego ya en una segunda representación, en el Día de Puertas Abiertas, pues ya lo representaron ante las familias y público nuevo asistente. Esperemos que vengan a nuestro centro Sí, eso esperamos. en años posteriores. Por ello vamos a dejar, Sí, Juan, yo un enlace. un enlace para que veáis el vídeo de la representación que se llevó a cabo en el salón de actos. Y bueno, Y esperemos que lo disfrutéis como lo hemos disfrutado nosotros. os esperamos en el siguiente proyecto. Muchas gracias. Gracias a todos.